siendo las 9, siempre las 9:42 de la noche de Buenos Aires, con 16 grados 8 décimas. Está con nosotros y esta cortina la presenta la señorita Soledad Arias. ¿Cómo estás, Sole? Muy bien. Acabo de decir que la señorita Soledad Arias, de todas nuestras columnistas, tiene todo en la cabeza. No tiene apuntes, no tiene ni una hoja con alguna... Todo lo tiene en la cabeza. Parece la expresidenta Cristina, entonces. Es Google Sole. Sole Google sería. Sole Google. Hola, Sole, ¿cómo andas? Bien, acá estamos, con las mismas preocupaciones universitarias, porque además la Facultad de Medicina y la Facultad de Exactas son las dos que estamos más complicadas. Más o perjudicadas. Al menos, no sé si más perjudicadas, pero al menos fueron las que más reaccionaron. Sí. Así que bueno, estamos ahí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tenemos? Tenemos un varieté. Sí, de primero tu temas. opinión sobre... Viste que salió hoy en Página 12 un titular sobre el dengue. Y bueno, del dengue ya hicimos una columna y yo sigo sosteniendo lo mismo, que es que hay mucha gente que no se da cuenta de que tiene dengue porque, bueno, los síntomas a veces no son muy claros, son muy parecidos a muchos otros virus. Y es difícil el control del vector, aunque yo estoy totalmente en contra de las fumigaciones masivas y eso, qué sé yo, esto es un poco también, hay muchos nuevos factores, que el mosquito llegó hasta acá, ahora el dengue está mucho más extendido, antes acá casi no había casos de dengue, entonces no importaba si el mosquito era abundante o no, ahora se está volviendo como menos manejable. Y eso en realidad para mí es una cuestión que tendríamos que habernos dado cuenta antes de haber llegado a esta situación. Sí, a 11 muertos. Y ya empezar desde antes a controlar el mosquito antes de que estuviera el virus acá. Pero bueno, es muy difícil. Yo no sé, yo en mi casa pongo espirales y me pongo el tul y nada más. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, porque yo creo que el tul es una muy buena forma de que no te pique el mosquito, porque es físico, ¿entendés? hay un tema que nos preocupa, que es rara, no es de gran preocupación a la sociedad, pero el tema de las cábalas. Hoy veníamos hablando sobre el señor Federico, que tenía que rendir un final y a ver si tenía alguna cábala. Él decía que tuvo, pero que dejó esas cábalas porque en algún momento no le dieron resultado. No sé si Manu tiene alguna cábala. No tiene cábalas. Sí, es algo... Pero uno intuitivamente siempre... La gorra puede ser la cábala. La gorra puede ser. Pero Soledad nos va a hablar un poco de este tema de las cábalas, si se da solo en el ser humano o también en los animales. Claro, es muy interesante porque hace un tiempo algunos investigadores se preguntaron esto. La cábala es algo propio de los humanos, así que diseñaron un experimento que era con palomas, que tenían como un botón, les enseñaban a apretar el botón y les daban comida. Entonces, claro, apretando el botón podían... Claro, entonces la paloma apretaba el botón y le daban comida. Y no tenían que hacer nada, solo apretar el botón y le daban comida. Después de eso los someten, digamos, nuevamente a un experimento similar, en donde en lugar de darle comida siempre que apretan el botón, le daban comida el 50% de las veces aleatoriamente. O sea, sí, porque sí, la máquina decidía si le daba o no comida cada vez que apretaban el botón. Y empezaban a ver ciertos patrones particulares de comportamiento entre las distintas palomas. Algunas apretaban una vez y se quedaban paradas de una forma particular, unas siempre venían desde el mismo lado, otras la apretaban con el pico, con la pata, cosas muy raras, muy particulares, que uno podría decir que es la cábala. Es una cábala, porque ¿qué le indica a la paloma que eso puede cambiar de alguna forma sus posibilidades de obtener comida? Nada, porque era totalmente aleatorio. Claro. Así que era un experimento muy interesante. Y el tema es el ser humano, ¿no? Porque el ser humano tiende en ciertas situaciones particulares a cumplir una cábala, suponiendo que eso le va a dar suerte. Y ahí entramos en otro tema, que es la suerte. Y sí, yo creo que es como... Debe ser algún beneficio debe tener para nosotros pensar esas cosas. O sea, si es algo que no es solo de los humanos, que somos los que nos consideramos al menos conscientes, vamos a dejarlo eso para otro día, ¿por qué también en otros animales? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Y yo pienso, por ejemplo, que algunos investigadores también dicen que puede tener que ver con la ilusión del control. Cosas que uno puede hacer para afectar ciertos resultados que en realidad no dependen de uno,
o tiene pocas cosas para controlar, podría tener una ventaja a nivel de estrés. De estrés. Claro, porque si vos tenés mucha sensación de incertidumbre o de descontrol de los factores sobre algo, te sentís estresado. Te sentís asustado o lo que fuera. En cambio, si vos pensás que determinado acto te va a aumentar tus posibilidades o tu suerte o como quieras decirlo, te sentís más tranquilo. Entonces, es como que lo que decían era que la única ventaja que le encontraban evolutivamente para que los animales se comporten así era una cuestión puramente psicológica. Así que psicológica. Psicológica, así que era muy interesante. También dependía del psiquis de las palomas. Y lo que pasa es que, bueno, dependiendo de qué sería lo que uno define como psiquis, ¿no? Pero sí es verdad que uno, o sea, puede observar científicamente si una paloma está más o menos estresada y si eso le afecta o no en su fisiología. De hecho, uno de los que investigó mucho sobre... Bueno, pero era más por el tema del conductismo que... Claro, el conductismo, eso es más otra cosa, pero lo de las cámaras me pareció muy interesante. Hay muchos trabajos sobre el estrés. Porque Pavlov entrenaba mucho a los perros y los... El otro día vi un chiste muy bueno que decía que era un perrito que le contaba a otro: entrené a este humano, empieza a salir, él toca una campana, yo empiezo a salivar y me da comida. Claro. Lo entrené re bien y se pone contento, sonríe y anota en una libretita. Lo condicioné re bien y me parecía muy gracioso porque hablan también del punto de vista. Sí. El conductismo es difícil de comprobar o de justificar. Para explicarle un poco al oyente qué es el conductismo. Claro, el conductismo lo que dice es que todo lo que uno aprende, nosotros y los animales, es como muy dependiente de qué te enseñaron durante ciertos tiempos. Como que uno responde solamente a estímulos externos y se condiciona por eso, y eso es lo que forma la conducta. Claro, que eso podría derivar en otros temas como, bueno, si un nene nace pobre, en un ambiente pobre, claro, ese entorno lo va a condicionar de una forma a actuar de cierta manera. Yo creo que en realidad eso es una simplificación, y si bien es muy relevante el entorno. De hecho, esto tuvo mucho hincapié en Estados Unidos, sí, sobre todo a principios del siglo XX. De hecho, Estados Unidos sigue teniendo un pensamiento muy conductista y piensa que, por ejemplo, si vos tenés 2 niños y los se sometés a las mismas condiciones, deberían ser iguales. Entonces, es medio particular. En realidad, es obvio que no es así. Pasa con los gemelos, ¿Y cómo Estados Unidos llega a ser potencia mundial en base a una...? Bueno, ahí podemos hablar de otras cosas, hay muchas cosas ahí. Pero sí, es muy interesante justamente esto de hablar. Muchas veces nosotros hablamos de, bueno, los humanos tienen un montón de supuestas características que no compartimos con otros animales. Y darse cuenta de que cosas que uno considera tan humanas, como una cábala, sí, no es verdaderamente propio de los humanos. Sí, y animales tan distantes como una paloma, porque no te estoy hablando de un chimpancé. Una paloma que uno las considera pobrecitas tontas y estúpidas, ni siquiera, ¿entendés? Tienen un montón de comportamientos similares a los nuestros, que no necesariamente son racionales tampoco. No. Porque una cábala, no sé si podemos decir que es racional. Una cábala no es racional. Pero es un comportamiento humano. Sí, y también pero no animal, racional. Pero no racional, exactamente. Está bien. Bueno, ahí nos metemos. La próxima vez vamos a hablar del examen Turing de la inteligencia artificial, ahora que dijiste humano pero no racional. Claro, el humano es un ser totalmente irracional. Yo creo que sí, pero hay gente que no. Piensa que realmente lo que define a un humano es ser un ser racional. Y para mí es justamente lo contrario. Ahí vamos a presentar las dos hipótesis. Sí, qué gran tema. Si viene Platón, nos caga a tiro. Sí. Claro. O a palazos, no sé. Sí. Lo mismo que Descartes nos hace tomar cicuta. Terminamos hablando de filosofía en algo que era rincón de ciencia, más o menos. La ciencia tiene mucho de filosofía también. Sí. Así que bueno. Como decía, filosofía de la matemática, ¿no? Claro. Vamos mezclando un montón. Pero bueno, así que me pareció interesante hablar un poco de eso, de lo que algunos piensan que nos caracteriza como humanos. Sí, creo que casi todas las personas tenemos cierta cábala. Aunque no nos neguemos, digamos que no. Sí, yo creo que nuestro cerebro nos tiende a decir... Algunas son más racionales que otras.
y entonces quizás no las identificamos tanto como una cábala, pero terminan siendo algo que en realidad uno no está controlando realmente la situación. Bueno, muchísimas gracias, Soledad, por Hoy fue más varieté el tema de la ciencia y tecnología. Bueno, diferenciándonos un poco de nuestros bloques de dengue y demás. Sí, pues ya de salud, ¿viste? De biología, es un poco denso. Vamos a hablar así, tenemos que hacer más picadito porque si no la gente se abruma. Sí. Muchas gracias, Soledad. Sigamos con más música con The Rolling Stone en vivo en el año 72, si mal no recuerdo, Love in Vain.